Muy buenos días, mamitas de mi bebé y yo. Les damos la bienvenida a la doctora Miriam Negrín, médica ginecóloga y obstetra. El día de hoy nos va a hablar de la descalcificación y la importancia de la vitamina D durante el periodo de gestación. Les pedimos que si a lo largo de la conferencia les van surgiendo algunas dudas, pongan sus preguntas en el chat, el que tenemos disponible en el Zoom, y al terminar la ponencia realizaremos una sesión de preguntas y respuestas para que la doctora nos ayude a responderles. Muy buenos días, doctora. Muchas gracias, buenos días. Vamos a empezar con un tema súper interesante. Les agradezco mucho la invitación y ojalá que podamos participar todas y todos, porque esta plática, desde luego, mucho es dirigida para las mujeres, pero si hay hombres por ahí que nos están escuchando, pues es muy interesante que ellos también participen. El tema de la descalcificación es muy importante, puesto que las personas durante el embarazo tienen cambios de los cuales vamos a empezar a hablar a continuación, pero antes quisiera iniciar hablando de recomendaciones generales previas al embarazo. ¿Por qué? Porque creo que es algo que debe ser planeado. El embarazo no debe de caer como de sorpresa, como que chispas, no me estaba cuidando y de repente surgió. No, debemos prepararnos. Y para prepararnos hay que tener la conciencia de tener un cuerpo saludable, una calidad de vida adecuada, tratar de que la nutrición sea buena, evitar el fumar, evitar las bebidas alcohólicas, ver si tenemos algún tema con el estado emocional desde antes de que nos embaracemos. Tenemos que consultar a lo mejor a alguien si sentimos que estamos un poco depre. En esta temporada del COVID creo que a muchas chicas les pasó que querían embarazarse pero tenían miedo porque qué tal y tener un bebé pandemia o no. Todo esto crea algunos temores. Entonces todo vale la pena enfocarlo y decir de veras, le tengo tanto miedo a esto, o a lo mejor no la pandemia, a lo mejor circunstancias personales, sí quiero tener un bebé, pero mi relación de pareja todavía no se ajusta muy bien, o estoy teniendo algunos conflictos, en fin, esta situación del estado emocional también hay que enfocarla para tratar de resolverla con anticipación. El embarazo no va a resolver esto, a lo mejor nos va a poner más piedritas en el camino. Entonces tengamos la posibilidad de resolver este tipo de circunstancias, checar que nuestra salud esté bien, que no tengamos infecciones importantes, sobre todo de transmisión sexual, hacer un estudio de VIH para descartar esta situación, o sea, de SIDA, de clamidia, hepatitis, sífilis, en fin, todos estos bichos raros que de repente nos meten en riesgo. Tenemos que descartarlos antes de intentar un embarazo, para empezar un embarazo de la mejor manera. Si estamos muy acostumbradas a tomar todo lo que nos dicen las amigas que tenemos que tomar o que vimos en la televisión que recetaban y que es bueno para A, B o C, vamos a ver qué tanto de verdad necesitamos tomar esos medicamentos o esas sustancias que, aunque creamos que son muy naturales, pues acuérdense que natural es la coca y no es la cocaína, digo, y no es tan buena. Entonces, debemos de considerar que todas las cosas de ingesta, suplementos que sean no prescritos por un médico, y aún los prescritos por el médico, ver cuáles de ellos los podemos utilizar durante el embarazo. Lo importante es la prevención. Esto lo vamos a hacer antes de embarazarnos. Vamos a tener que tomarnos un tiempo para ver cuáles son nuestras condiciones de salud, para ver cómo vamos a iniciar una gestación de la mejor manera. Realizarnos algunos exámenes generales, ver que no tengamos anemia, que no tengamos ningún problema con los riñones, en fin, saber que estamos en las mejores condiciones para poder empezar el embarazo de la mejor manera. Ponernos las vacunas que necesitemos. Si no estamos vacunadas de la rubiola, pues hay que vacunarnos. Si tenemos que vacunarnos de tétanos y difteria cada 10 años, si no la tenemos, a lo mejor es el momento ideal. La de hepatitis, en temporadas de frío, la de influenza, que ahorita estamos empezando con este asunto. Y les decía de la alimentación balanceada. ¿Por qué no? Si somos de las personas que no acostumbramos a tener una buena alimentación por cualquier razón, porque no nos gusta A, B o C, bueno, pues ver con qué lo podemos suplir, pero que tengamos una alimentación
lo suficientemente balanceada para que nuestro estado de salud para empezar el embarazo sea adecuado. Suplementos de vitaminas, pero no automedicarnos, esa es la parte más importante. No decir, mi amiga me mandó estas vitaminas porque dice que son muy buenas, pero también mi tía me regaló estas otras y luego mi prima dijo que estas había utilizado en el embarazo y también me las estoy tomando. Y cuando vemos de repente están tomando un montón de vitaminas, acuérdense que hay ciertos límites que debemos consumir de ciertas vitaminas. Entonces, todo esto debería de ser supervisado por un médico que les diga esto es lo que deben de empezar. Para empezar en el primer trimestre, generalmente desde el primer trimestre y 3 meses antes del embarazo, se sugiere el uso del ácido fólico. Y la vitamina D es súper importante. Ahorita vamos a entrar en todos los detalles. ¿Por qué es importante la vitamina D? Y que ahorita pues sí se habla mucho de ella, pero hay muchas inquietudes de que sirve para todo, la tengo que tomar cuánto tiempo, qué cantidad. Todas estas situaciones de dudas, ojalá que las podamos aclarar en este momento. Entonces, con esto lo que les quiero decir es no tenemos que empezar a tratar las situaciones del embarazo durante el embarazo, tenemos que tratarlas desde antes, tenemos que ponernos en condiciones para tener huesos sanos y tener una cantidad suficiente para que en el momento del embarazo, si va a haber una mayor requerimiento, no nos descalcifiquemos. Yo no sé si ustedes habían oído esa frase de que cada hijo un diente. Eso era una frase muy común. Ya no debe ser así, ¿eh? Definitivamente ya no debe de ser así. Es una frase de las abuelas. Ahorita ya tenemos los conocimientos suficientes para poder tomar la cantidad suficiente de vitamina D y calcio, incluso con anticipación, para estar en las mejores condiciones para empezar un embarazo. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Cómo es que funciona esto de la vitamina D y del calcio? ¿Qué relación tiene el calcio con la vitamina D? Bueno, pues resulta que la vitamina D es la que se encarga de que se absorba el calcio. Entonces, de nada sirve que nosotros tengamos una buena cantidad de calcio si no tenemos la suficiente cantidad de vitamina D. Las reservas del cuerpo la tienen los huesos, el 99.5 hasta el 99.9, por no decir el 100%, porque casi es el 100%, de la reserva de calcio que tenemos en el organismo la tiene el esqueleto. Nuestros huesos son los que tienen esa cantidad de calcio como reserva. La filtración de cuánto se queda de lo que consumimos del calcio está regulada por los riñones, porque los riñones son los que deciden si sacan más calcio o menos calcio, pero realmente ellos son los que filtran o que reabsorben, pero son ordenados por la vitamina D. ¿Qué es la vitamina D? La vitamina D es una hormona, así es una hormona. ¿Por qué? Porque tiene efectos a distancia, tiene efectos que va a tenerlos. Ah, qué caray, creí que ya estaba pasando la presentación, pero me están informando que no le estoy pasando. Entonces, déjenme ver, porque creo que de alguna manera pasó algo, pero qué bueno que me lo están informando, porque entonces voy a pasar de manera rápida lo que ya hablé. Bueno, esto es lo que les decía, del evitar las bebidas alcohólicas, evitar las cuestiones de infecciones de transmisión sexual, los medicamentos, lo que yo les decía de evitar cosas que no necesitemos, y la alimentación, las vitaminas, como les había dicho, que siempre tienen que ser prescritas por un médico y no automedicadas, porque van a tener mucha influencia en muchas cosas. Inclusive diríamos que varias de estas cosas, como el ácido fólico, le van a nutrir al cerebro del futuro bebé, y las mujeres tenemos una cierta deficiencia. Entonces, hablaba con respecto a la cuestión de los huesos como cosa importante desde el punto de vista de la función, y esto es a lo que me refería con la filtración
del calcio a través de los riñones y la labor que tiene la vitamina D que les comentaba, que realmente más que una vitamina es una hormona. ¿Por qué es una hormona? Porque tiene un efecto a distancia. Y además porque se produce en el cuerpo, sí la produce el cuerpo, ahorita vamos a entrar en detalle, pero requiere del sustrato para que se produzca. Yo siempre les digo, es así como si tú dijeras, es que mi cuerpo es capaz de producir un pastel, pues sí, pero para producir el pastel, o sea, o yo como persona soy capaz de hacer un pastel, pero ¿cómo voy a hacer un pastel si no tengo el sustrato? El sustrato quiere decir pues la harina, los huevos, lo que necesito para hacer el pastel. Bueno, así sucede con esta relación simbiótica que tiene el calcio y la vitamina D. La vitamina D es la que le va a decir al cuerpo que se absorba el calcio, pero a la vez también para producir la vitamina D necesitamos la ingesta de la vitamina D o el efecto del sol como un factor que nos va a ayudar a producirla y ahorita vamos a entrar en detalle. Estos son los requerimientos de la vitamina D. Depende de la edad de la persona el que aumente los requerimientos, pero a la edad de la fertilidad, que sería el momento en el que estamos platicando, son mujeres que están pues generalmente en este rango de edad, no a 70 años, pero sí 20, 25, 30, a lo mejor hasta 40. Tenemos un requerimiento por día de 800 hasta 2,000 unidades diarias. Esto lo vamos a fabricar, pues una cantidad se fabrica por el propio cuerpo, por efecto del sol, pero ¿qué sucede? Entonces, no que el sol no es bueno porque nos dicen los dermatólogos que nos quemamos y que el cáncer de piel y todo esto, y eso es cierto, no podemos exagerar en la toma de sol 10, 15 minutos porque tenemos riesgos. Sabemos que en la población mexicana tenemos un déficit, a pesar de que tenemos sol, tenemos un déficit en la cantidad de vitamina D en sangre. Entonces quiere decir que no estamos teniendo la suficiente o absorción del sol o los nutrientes necesarios para formar la vitamina D. ¿Cuáles son las fuentes naturales? Bueno, las fuentes naturales son estas que tenemos aquí. Aceite de hígado de bacalao, los huevos, pero en especial la yema, que tampoco es la que consume la mayoría de las personas, digo, una cantidad mínima sí, porque requeriríamos una cantidad de huevos como 22 huevos diarios. Nadie se los come para poder tener la cantidad suficiente que se requiere de vitamina D. El salmón, pues tampoco. Atún, no es de consumo diario, las sardinas, champiñones, caviar, bueno, esto la verdad es que creo que lo ponen aquí como tabla, que puede ser, pero realmente es poco factible que lo consumamos. La leche también, pero requeriríamos cantidades muy grandes, requeriríamos aproximadamente 75 litros de leche al día para que pudiéramos formar la cantidad suficiente de vitamina D que requerimos. Entonces, ¿qué sucede? Que la mayoría de los casos requerimos de productos farmacéuticos para suplir esta deficiencia de vitamina D que tenemos en general la población mexicana a cualquier edad. Yo creo que siempre que vemos y que hacemos una detección de vitamina D, y que yo se la sugiero que la hagan desde temprana edad, cuando van a pensar en planear un embarazo, pues para saber si nos hace falta cubrir los requerimientos que tenemos para estar listas para el embarazo. Hay las dosis que son diarias, las quincenales, las mensuales. La realidad es que la mensual es muy cómoda, es una vez al mes y nos va como es colecalciferol, aguanta 3 semanas de su metabolismo, es decir, nos va a dar una duración prolongada, no tenemos que estarla tomando diario, eso es bastante bueno. Los requerimientos de calcio que hay en el embarazo, y quisiera que pongan mucha atención en ver esta cifra, es de 1,500 a 2,000 miligramos de calcio elemental. El calcio tiene sus problemas en la ingesta. ¿Cuáles son los problemas? A veces intestinales. Puede producir estreñimiento, puede producir un poquito de malestar gástrico y
casi nadie aguanta mucha cantidad de calcio, pero sí requerimos durante el embarazo, sobre todo, estas cantidades mayores. No pasar de 3 gramos, o sea, de 3,000 miligramos, no pasar de 3,000 miligramos. Dudo que alguien lo pase, sinceramente, no es así. Ahora, ¿recuerdan la cantidad que decíamos que se requiere? 1,500 a 2,000 al día. Ok. Para todas esas personas que nos están escuchando y que son veganas, vegetarianas y extra, bueno, tengan en cuenta que es muy difícil llegar a la cantidad que requerimos durante el embarazo de calcio por las vías naturales. Vean esto. Las almendras 100 gramos tienen 254. ¿Se acuerdan la cantidad que necesitamos? 1,500 a 2,000. No las alcanzamos con dieta. Yo no me voy a poner a discutir si la dieta es buena o mala y que si conservar a los animalitos y todo eso. Yo respeto todas las tendencias, pero entonces suplementemos. Si no tenemos una dieta en la que lleguemos con la cantidad suficiente de los nutrientes, vamos a suplementarlo. Y sigamos con nuestra filosofía de vida y sigamos consumiendo las leches que no son leches, pero que son de almendras y todo esto, pues que no llegamos a tener la cantidad suficiente que requerimos de calcio. Agreguemos un suplemento de calcio y un suplemento de vitamina D para que tengamos la osificación suficiente. ¿Voy a formar hueso yo como mujer durante el embarazo? No lo voy a formar. El hueso que se va a formar va a ser el del bebé. El mío no. El mío va a estar como estaba, pero el hueso que voy a tener que formar es el del niño. Y entonces, ¿qué va a suceder si no tengo la cantidad suficiente de reservas? Efectivamente, nos vamos a descalcificar. Entonces, tenemos que tener la suficiente cantidad de reserva de vitamina D y de calcio para no descalcificar. La vitamina D y el calcio tienen que estar en equilibrio. Son una mancuerna perfecta. Una requiere de la otra. Entonces, la vitamina D sirve para otras cosas que no solo la calcificación, ¿sí? La osificación de los huesos, sí. La vitamina D se encuentra en muchas partes de nuestro organismo. Se encuentra en el cerebro, se encuentra en los riñones, se encuentra en el hígado, se encuentra en los músculos, se encuentra en todo nuestro organismo. Entonces, para empezar un embarazo necesitamos una buena cantidad de vitamina D, suplementar la cantidad de calcio que se requiere y tengamos las posibilidades de una salud ósea y salud general. Los músculos son parte fundamental también en la cuestión de la función y del desarrollo de un bebé. Y si nosotros no tenemos una cantidad suficiente de calcio y de vitamina D, vamos sí a darle al bebé lo que necesita, pero nos vamos a descalcificar nosotros y nos vamos a sentir mal y más cansadas, porque ese es uno de los datos que a veces hay cuando hay deficiencia de vitamina D, un cansancio, un malestar, porque nos hace falta esto. Muy bien. Algunos nutrientes afectan la absorción de calcio, ¿sí? La gente que se sienta a comer y antes de probar el alimento ya le vació el salero, esas personas tienen menos absorción de calcio porque el sodio que está en la sal, pues va a hacer que no se absorba adecuadamente. La cafeína, amigas, toda la gente que se la pasa tomando café en el trabajo, que ahorita que están en el Zoom están café y café y café, van a tener problemas en la osificación y van a tener problemas en la absorción del calcio. También aquellas dietas que de repente tienen para bajar de peso una alta cantidad de proteína, la proteína tampoco nos va a ayudar a que se absorba adecuadamente el calcio. Entonces, ¿estaré comiendo lo suficiente? ¿Será suficiente mi consumo diario? Pues miren, en el consumo promedio que se ve en la población general es comiendo adecuadamente, teniendo una dieta balanceada, hay un consumo promedio de calcio de 600 miligramos. O sea, nos estamos quedando bajo. Y de vitamina D, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con la vitamina D. Hay poblaciones en especial, como por ejemplo la adolescente, que tiene una deficiencia de vitamina D y esto
y de calcio, esto hace que tengan más posibilidades de descalcificación. Ellas a lo mejor todavía no llegan a su masa ósea óptima. ¿A qué edad se forma la masa ósea óptima? Aproximadamente a los 32 años de edad. Entonces, cuando estamos en una etapa que todavía podemos formar hueso, necesitamos consumir lo necesario de calcio y vitamina D para que tengamos un hueso saludable. Y durante el embarazo, pues tratar también de consumirlo para evitar que se descalcifiquen. Algo muy importante es que conforme va pasando el embarazo, conforme va creciendo el bebé, tenemos mayores cantidades de requerimientos, puesto que el bebé va a requerir para crecer mayor cantidad. Entonces, a las 34 semanas, el bebé va a absorber de 300 a 350 miligramos al día. Entonces, esto es lo mínimo que va a absorber, aparte lo que se quede en nuestro cuerpo. Necesitamos una cantidad buena de calcio y vitamina D, puesto que el 80% es el requerimiento mayor de estos bebés. Aquí es un poco para que nos demos cuenta cómo es el metabolismo del calcio. El metabolismo es qué pasa en nuestro cuerpo, qué es lo que nosotros no vemos, pero que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo. Tomamos el calcio. Este calcio se va por medio del intestino, como quedamos, la vitamina D es la que hace que lo absorba, se va del intestino al suero, a la sangre, y de la sangre parte se va al hueso, parte se va al riñón, alguna cantidad se orina, otra se reabsorbe y se vuelve a ir a la sangre. En el embarazo tenemos un tercer factor que tomar en cuenta y es el bebé. Entonces, la mayoría pasa lo mismo, se absorbe en el intestino, se va parte al hueso, parte se va al riñón, pero la mayor cantidad se va al bebé. Entonces, no es tanto que nosotros querramos suplementar por tener una mejor calidad de hueso para nosotros, es para el bebé, porque el bebé se va a quedar con él, pero al menos no nos va a quitar lo que nosotros tenemos en nuestros huesos. Eso es lo importante. Durante el embarazo se duplica la absorción intestinal de calcio. Esto hace, como se está absorbiendo, requiere de mayor incremento de las hormonas que regulan el calcio, como la vitamina D. Entonces, se requiere de mayor cantidad de vitamina D para que puedan tener una absorción adecuada. ¿De qué nos sirve el calcio? Aparte de que no nos descalcifiquemos, ¿para qué nos va a ayudar durante el embarazo el calcio? Nos va a ayudar a prevenir la preeclampsia, en especial mujeres que no toman tanto calcio. Bueno, pues esas personas son las que requieren, o sea, que tienen una ingesta baja, como las veganas, las vegetarianas, que de repente tampoco consumen mucho calcio. Estas personas requieren de mayor cantidad de calcio. En ellas también están las que tienen intolerancia a la lactosa. Es cierto. Bueno, pues suplementémoslas. Nos ayuda a reducir el riesgo de parto pretérmino. Entonces, ¿sí nos sirve el calcio? Claro que nos sirve el calcio. Hay que tomarlo en cuenta. ¿Para qué nos sirve la vitamina D? Bueno, pues fíjense que también la vitamina D, aparte de que ya dijimos que es el facilitador para que absorba el calcio, también nos va a ayudar en el caso de la diabetes gestacional, sobre todo en las mujeres con sobrepeso, que son muchas de las que desarrollan diabetes gestacional. En la diabetes gestacional, ¿qué sucede? La mujer no está pudiendo manejar bien sus azúcares. La vitamina D se atrapa en la grasa. Es una vitamina, es una hormona liposoluble. Entonces, sí existe, pero está en la grasa y no sale a la circulación, entonces no hace su efecto. Cuando tenemos baja vitamina D, tenemos más riesgos de resistencia a la insulina, por lo tanto, necesitamos tener una buena cantidad de vitamina D. También nos ayuda a prevenir la preeclampsia y también nos ayuda a disminuir el riesgo de hemorragia postparto y el bajo peso al nacer. Vean cómo es de importante la vitamina D en nuestra vida durante el embarazo. Y hay otras cosas importantes que tenemos que cuidar, por supuesto. ¿Qué cosas son las importantes? Bueno, pues la visita regular al médico. ¿Cuántas mujeres se embarazan y dicen, yo me siento bien, ¿para qué voy al doctor?
pues para que vean si las cosas están bien o están mal, si tienen alguna situación de problema de salud, tenemos que tratar de resolverla conforme se vaya presentando o prevenirla, como les había dicho. Muy importante las visitas regulares al médico, su ejercicio, relajación, ejercicio aeróbico es importante. Sabemos que la mujer embarazada está más sensible, entonces no le dicen mi alma porque ya están llorando, en algunos casos, otras veces está más irritable, entonces necesitamos relajarnos y saber que todo esto es una jugada chueca de las hormonas, pero que esto va a pasar y que estamos siendo teniendo la posibilidad de dar una nueva vida y que esta nueva vida también nos va a dar algunos cambios de cansancio, de malestar, de repente dolores de cabeza, de repente intolerancia, pero podemos resolverlos. La dieta en el embarazo, a lo mejor al principio del embarazo, la dieta no es tan fácil de llevar porque existen las náuseas, el malestar, pero una vez que pase el primer trimestre, ya podemos empezar a llevar una dieta más balanceada que tenga todos los nutrientes que son necesarios para nuestro bebé. Decía, y he estado tratando de dejar muy claro, que lo importante, por supuesto, es el embarazo, pero la preparación previa es tan importante como el embarazo mismo. Si nosotros tenemos una buena suplementación de vitamina D y de calcio desde antes, y de ácido fólico, por supuesto, es muy importante antes del embarazo, si tenemos esta suplementación desde unos 3 meses antes, probablemente el primer trimestre, aunque no comamos lo adecuado porque tenemos náuseas, porque no nos sentimos muy bien, no importa, tenemos ese suplemento que ya de reserva, que vamos a estar proporcionándole a nuestro cuerpo para que cuando ya empiece el desarrollo y que ya podamos consumir más cosas, lo suplementemos directamente. El uso de la vitamina D durante el embarazo sí se ha considerado como una buena opción. No hay los suficientes estudios, pero sí a los 6 meses no es mala idea que consumamos un extra de vitamina D como suplemento medicamentoso, porque es muy difícil, como ya lo vieron, con la lista de alimentos que pueden ser buenos para vitamina D, que lo llegamos a tener lo suficiente, en cantidad suficiente. ¿Para qué más sirve la vitamina D? Lo que les decía un poquito, pues, para todo el cuerpo, hasta para la cuestión inmunológica. Yo no sé si ustedes han escuchado mucho de la vitamina D ahorita que está el tema de COVID pues todavía en pleno, que la gente decía, es que yo tomo vitamina D para evitar tener complicaciones del COVID. Pues sí, porque fíjense que la vitamina D tiene efecto a nivel de inmunidad. Entonces, se ha visto que la gente que tenía buena cantidad de vitamina D y se infectaba de COVID, le iba menos mal que a la que tenía un déficit de vitamina D. Y inclusive hay algún estudio por ahí en España donde ellos hicieron se le llama intervención, de gente que ya estaba como enferma de COVID y le suplementaban con vitamina D y veían a quienes les iba menos mal. Y les iba menos mal a la gente que utilizaba vitamina D. Pero estamos hablando de gente que tiene un problema ya serio, ¿no? Que ya son gente internada en los hospitales. Entonces yo creo que sí es importante que consideremos que la vitamina D nos está ayudando en muchas reacciones inflamatorias para reducir los procesos inflamatorios, y el embarazo de alguna manera tiene también cierto cambio en las reacciones inmunológicas de nuestro cuerpo. Entonces nos va a ayudar en eso. Se ha hablado de la vitamina D también como para cuestión de depresión. Claro que no es un antidepresivo, quisiera dejarlo claro, pero que sí nos ayuda a sentirnos bien, porque la vitamina D como está también a nivel de los músculos, podemos considerar que si tenemos un déficit puede haber algunos dolores articulares, osteomusculares, que puede de alguna manera darnos una sensación de cansancio. En algunas personas la pregunta es, ¿cómo sé si tengo la suficiente cantidad de vitamina D o no la tengo? Bueno, se puede hacer un estudio en sangre, una orientación, digamos, clínica de algo que se ve
como a simple vista, y es una observación que se hizo en un estudio en Colombia, en la que unas personas en salones de belleza se empezaron a fijar en las mujeres que tenían las uñas como feas, como quebradizas, y entonces empezaron a hacer niveles de vitamina D y se dieron cuenta que estaban deficientes. Entonces es probable que estas uñas quebradizas, por la deficiencia de vitamina D, tampoco era una buena absorción de calcio, o su consumo de calcio y vitamina D no era bueno, y las empezaron a suplementar. Entonces, pues la vitamina D está en todo, el calcio también está involucrado en muchas cosas, y si queremos realmente tener una buena calidad de vida, bueno, pues tenemos que saber que la ingesta de alimentos con vitamina D es importante, pero fíjense que nada más es el 10% de la cantidad de vitamina D que tenemos en el cuerpo. El 90% lo deberíamos de fabricar con el sol, pero no lo fabricamos por alguna cuestión de que no podemos estar en el sol mucho tiempo, o que tengamos algún tema ahí de no buena absorción o no buena fabricación de esta vitamina, y que necesitemos la suplementación. Entonces, no se trata de asolearse como lagartija y estar todo el día en el sol, eso nos produce quemaduras, hay que tener mucho cuidado. Tenemos que valorar qué tanto de cantidad de vitamina D tenemos para decir, ok, si yo estoy tomando 15 minutos de sol todos los días y no le estoy fabricando, no puedo estarme asoleando todo el día porque me voy a quemar. Entonces, tenemos que tener el suplemento. Y de calcio, pues algo similar, no es que nos va a hacer daño, pero si tenemos buena tolerancia gástrica y conscientemente vemos que nuestra cantidad de ingesta de calcio no llega a lo que necesitamos tener, bueno, pues tenemos que suplementarlo. Pues me parece que en este punto me gustaría darles foro para que pregunten lo que ustedes quieran, porque para eso estoy aquí, para que tratar de sacar las dudas que puedan tener, y con mucho gusto vamos a tratar de resolverlas. Perfecto, doctora. Gracias por la ponencia, muy interesante el tema y sobre todo la importancia que tiene la vitamina D y el calcio durante el periodo de gestación, pero también antes y después del embarazo. Entonces ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. La primera de ellas dice: buen día, mi cesárea fue hace mes y medio y sangré muchísimo. Incluso me hicieron transfusión de sangre y plasma. Al darme de alta salí con anemia grado 3 y me recetaron inyecciones de hierro, pero no he podido recuperarme. ¿Qué me recomienda? Bueno, aquí sí es un caso muy especial, porque probablemente yo no estoy segura qué tan anémica ya estaba antes de entrar a la cesárea. A veces el hecho de entrar o tener un embarazo con anemia nos disminuye la posibilidad de que el útero se contraiga en el momento del parto o de la cesárea, y entonces no se contrae adecuadamente y se pierde más hemoglobina, por eso se da la anemia. Ahorita, pues yo creo que la recomendación es que el hierro es lo más importante. La vitamina D también ayudaría, pero aquí el hierro es lo que es la clave. O sea, necesita seguir con el hierro como se lo indicaron, e incluso en ocasiones se requiere también por vía oral, y yo creo que ahorita ya no va a perder porque ya se resolvió el problema. Probablemente va a continuar formando ya hemoglobina y se va a recuperar. Le va a costar un poco de trabajo, porque sí, las pérdidas de hemoglobina muy abruptas, como es en una hemorragia posparto, sí implica una recuperación más lenta. Ok. Luz Cárdenas nos pregunta: ¿qué alimentos contienen la vitamina D? Bueno, como habíamos comentado, son los pescados azules, se dice, el salmón, las sardinas también, el atún, el aceite de hígado, de tiburón y esas cosas, esos aceites también, el huevo, pero sería la yema. Pero les decía yo también que la cantidad que se requeriría es mucha. O sea, muchos huevos, para 20 y tantos huevos es para que pudiéramos tener la cantidad suficiente. Entonces, es difícil que se logre. La leche también tiene algo, el sol. O sea, los alimentos, tenemos la cantidad
de alimento que pudiéramos consumir es demasiado probable que lleguemos a ingerirla como para tener la cantidad suficiente de vitamina D. Sin embargo, puede ser que si lo obtenga, pues tendría que hacerse una detección de vitamina D y ver si ella tiene buena cantidad, ya no necesita suplementos. Si no tiene buena cantidad, hay que suplementarla. Otra pregunta dice, hace un mes tuve a mi bebé y se me cae mucho el cabello. ¿A qué se debe esa falta de vitaminas? A veces pasa que acabando de tener un bebé sí llegan a tener pérdida de cabello y sí, claro, se requiere de suplementar calcio, vitamina D y ver como que no esté anémica. Muchas de las razones de la pérdida de pelo es por anemia, por problema tiroideo, que también a veces en el embarazo se desajusta la tiroides, y bueno, pues de alguna forma también el estrés puede también implementar mayor riesgo, ¿no? Sí. Preguntan, ¿realmente es necesario comprar vitaminas artificiales? En el embarazo generalmente sí, porque es muy difícil llegar a la cantidad suficiente que se requiere para suplementar. Ok. Otra pregunta dice, estoy tomando vitamina D indicada por mi doctor, pero no sé si la estoy absorbiendo adecuadamente porque sigo débil y con caída de cabello. ¿Qué puedo hacer? ¿O cómo hacerle para saber si puedo absorber mejor la vitamina? Yo creo que se tiene que hacer una determinación. La determinación, el estudio se llama 25-hidroxivitamina D, y esos son estudios que se hacen para saber si la cantidad es lo suficiente. Si es lo suficiente, entonces la causa no va por ahí y hay que buscar otras causas. Como les decía, tiroidea, estrés, anemia, como causas de caída de pelo. Y después de un embarazo es medio común porque pues el bebé chupa todo, ¿no? Entonces a veces sí se requiere suplementar por mayor cantidad de tiempo. Y otra pregunta dice, yo tengo 4 meses de aliviarme y no he tenido mi menstruación. ¿Es normal o es a falta de vitaminas? No, eso es normal. Probablemente por el mismo tema de la lactancia, hay gente que durante la lactancia no menstrua y otras personas que durante la lactancia menstruan. Esto no es todo mundo igual. Ni en todos los embarazos es igual. Puede ser que en un embarazo me dicen, es que en el embarazo pasado sí estuve menstruando cada vez y ahora no. Cada embarazo es diferente. Otra pregunta, ¿el citrato de calcio es necesario tomarlo de por vida? Me lo recetaron durante mi embarazo y mi bebé ya tiene 8 meses. Pues si sigue lactando, sí. Si sigue lactando, sí. Y si no sigue lactando, a lo mejor depende también de la ingesta de calcio en alimentos que ella esté teniendo. Pero acuérdense de la vitamina D también. A veces se necesita extra la vitamina D. Erika Monroy nos pregunta, soy mamá primeriza y en mi primer trimestre no tuve ningún tipo de náuseas y vómitos. ¿Tiene alguna reacción o consecuencia con mi alimentación o vitaminas? No, no, nada, nada. Las náuseas no todo el mundo las tiene. Yo les hacía el comentario de que el primer trimestre a veces no absorben adecuadamente, pero es más un tema pues de que probablemente no tienen, o sea, el tener la náusea no les permite absorber lo que comen porque lo vomitan, pero no a todo el mundo le pasa, ¿no? Quien no vomita y quien no tiene náusea, si está comiendo bien, no tiene por qué tener un riesgo mayor. Sí. Angélica Ortigosa nos dice, ¿qué síntomas hay por falta de vitamina D y cómo identificarlo? ¿Qué pasa si hay déficit de vitamina D? Bueno, yo comentaba un poco las cuestiones de cansancio, de dolores musculares, a veces uñas quebradizas, todo esto puede ser algo ánimo depresivo, puede ser, pero también pueden ser otras causas, o sea, son síntomas que podríamos estar un poquito atentos a que si lo llegan a presentar, pues hay que hacerse una determinación de vitamina D. Si la vitamina D está bien, pues no va por ahí. Okay. Marina Martínez pregunta, solo me recetaron el Autrin 600, ¿con qué otro medicamento puedo combinarlo? Bueno, el Autrin es hierro, es solamente hierro. Entonces, ahí tiene que hablar con su médico para ver si no requiere, porque depende del trimestre. Generalmente,
Cuando empezamos a suplementar con calcio y vitamina D es cuando ya pasa del segundo trimestre y que sabemos que los requerimientos del bebé son más. Entonces tiene que platicar con su médico si ya es el momento de tomar más cosas. Y también podría checar, les decía yo que más o menos a los 6 meses se puede dar el consumo ya de vitamina D. Hay quienes lo están tomando desde un principio, pero los estudios generalmente se dicen después de los 6 meses ya tomarlo y con eso van a estar protegiéndose en los demás aspectos. Gabriela Estrada pregunta, ¿cuál es la mejor forma de tomar calcio en el embarazo? ¿Con la alimentación o con suplementos? Híjole, en el embarazo sí con suplementos, no se llega con la alimentación. Los requerimientos del bebé son muchos. Entonces es mejor suplementarlo si se puede. Si es una gente extremadamente estreñida y que no lo tolere, bueno, pues ni modo. Pero si sí lo puede consumir, hay que utilizarlo. Comentaron que no es bueno tomar tanto café, pero mi doctor me recetó café a diario. ¿Crees que sea correcto? Pues no estoy de acuerdo. Sinceramente, ahí sí yo difiero, porque el café, o sea, yo no digo que no se pueda, la gente que le encanta el café, yo les digo, ok, tómate una taza de café, pero de preferencia evítalo. Si es, o sea, si te está recomendando una taza porque te tomabas 1 litro, pues está bien, pero si tú no tomabas y te está diciendo que lo tomes, no estoy de acuerdo. Otra pregunta dice, ¿qué vitaminas recomienda tomar al término de mi embarazo, ya que estoy lactando a mi nena? Pues las mismas que tomó durante el embarazo. Se puede seguir utilizando igual y el calcio. Okay. Monse Feliciano pregunta, ¿hay alguna recomendación especial al tomar vitaminas si se tiene hipertensión? No tiene nada que ver la hipertensión, hay que controlar la presión arterial. Eso es súper importante. Yo lo que decía en la presentación es que si se toma vitamina D y el calcio puede reducir el riesgo de preeclampsia, pero esto es otra cosa. Se reduce, no es que porque ya tomas calcio y vitamina D no te va a dar preeclampsia, no, es un factor extra, son multifactoriales las causas de la preeclampsia, pero una persona que es hipertensa tiene que controlarse la presión arterial y sí puede consumir las vitaminas que, o sea, bueno, yo no estoy de acuerdo en una persona que no esté embarazada que se suplemente de 80,000 vitaminas, no, pero a lo mejor vitamina D sí y calcio, pero depende mucho del caso. Yo no podría dar una receta de cocina y decir, sí, toda la gente tiene que tomar A, B y C de vitaminas. No. Creo que la vitamina D ha logrado acaparar más la atención por la importancia, incluso que la vitamina C. Antes decíamos, la vitamina C es la que nos protege de infecciones como respiratorias. Ahorita se sabe que la inmunidad está un poquito más relacionada a la vitamina D, pero no se trata de pelearse de cuál vitamina es la mejor. Cada una tiene su lugar y creo yo que la vitamina D ha ido adquiriendo un valor muy importante porque nos estamos dando cuenta que influye en muchas áreas de nuestro organismo, en todos los sistemas. Por eso es que se le llama hormona, porque actúa a distancia regulando en algunas partes de nuestro organismo funciones importantes. La función cardíaca, el corazón es un músculo. El músculo para que se contraiga bien, pues tiene que tener buena cantidad de vitamina D y calcio. Lupita Sandoval pregunta, estando embarazada se me antojaba comer tierra y después del embarazo la sigo comiendo. ¿A qué se debe? ¿Puede ser a falta de vitaminas o minerales? Eso generalmente es anemia. Generalmente es por anemia. No sé si alguna vez ustedes hayan escuchado de unas como cuadritos que se hacían como si fueran ladrillitos, que la gente compraba en las farmacias para quitarle la sensación de comer ladrillos, comer tierra. Pero esto era por anemia, o es por anemia. Se tiene que checar cómo anda de su hemoglobina, porque a lo mejor está anémica y lo que necesita es tomar hierro más que estar comiendo tierra. Sony Guerra pregunta, mi doctor me canceló las vitaminas y no estoy tomando nada. Supongo que está bien. Solo me gustaría saber su opinión, ya que tengo 8 meses de embarazo. No sé la razón, a lo mejor encontró algún efecto secundario que no sea benéfico y por eso decidió. En algunas personas se les interrumpen por gastritis, por ejemplo. Personas que están teniendo mucha gastritis, mucho reflujo, como las vitaminas
que son para el embarazo tienen hierro, les aumentan la gastritis y entonces a veces se tienen que interrumpir por eso, pero no sé la razón, o sea, debe de haber alguna causa, pues se lo puede preguntar a su médico. Balbina Castro dice, las vitaminas me causan insomnio. ¿Es normal? Es mi primer embarazo. No es lo común, ¿eh? No es lo común que sean las vitaminas, pero bueno, podría probar a lo mejor unos días sin las vitaminas y a ver si no el insomnio es por el mismo embarazo. Algunas personas sí tienen insomnio durante el embarazo y la razón pues no está muy bien dilucidada. Es probable que tengan que ver un poquito con estrés, un poco con miedos, en fin. Otra pregunta, si ya no estoy tomando vitaminas, pero aún sigo lactando, ¿puedo empezar a tomarlas de nuevo? Sí, claro, desde luego no pasa nada, no le causa ningún problema que las esté tomando. A lo que yo me refería de no hipervitaminarse es porque de repente toman 2 o 3 diferentes marcas, que es que unas naturales y otras que se las mandó el doctor, y al final de cuentas están mandando una cantidad de vitaminas exageradas que no lo requiere el cuerpo. O sea, una alimentación balanceada nos da condiciones normales en personas que no tienen embarazo, ¿no? En el embarazo, cuando te vas a preparar es cuando requieres de extra vitaminas, pero no embarazada, probablemente no, con una dieta saludable y nada más lo de la vitamina D, corroborarlo y listo. Claudia Navarro pregunta, ¿hay vitamina D en frutas o semillas? No cantidad suficiente, no es lo suficiente. Pero otra vez les repito, si tienes duda, hazte la detección de vitamina D en sangre y vas a saber si lo que estás consumiendo es suficiente o necesitas suplementarlo. Entonces, yo siempre comento, gente que es, por ejemplo, vegetariana, a lo mejor va a consumir un montón de semillas, pero tendrá la suficiente cantidad de vitamina D, tal vez no, y de calcio, pues tal vez tampoco. Entonces, que la suplemente y con eso va a poder resolver su tema sin entrar en dilemas existenciales de por qué sí o por qué no. Lupita Mendo nos dice, estoy amamantando y estoy tomando la vitamina materna. ¿Debo tomar vitamina D o calcio aparte? En la mayoría de los casos, yo sí sugiero que tomen extra calcio y vitamina D si la requieren, porque pues ahí va a seguir jalando un montón de calcio el bebé. Entonces sí conviene. Okay. ¿Hay algún tiempo recomendado para tomar calcio y vitamina D? ¿Tiempo de embarazo o tiempo de la vida? Yo me preguntaría, porque depende del consumo. Volvemos a la dieta. Si yo tengo una dieta balanceada y mi vitamina D está bien, a lo mejor no necesito tomar nada. Si tengo una dieta que no está muy balanceada o está balanceada a mi modo de ver, pero realmente dejo de comer muchas cosas, y a veces no por ideas, es simplemente porque no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta aquello, y al final de cuentas no tienen la cantidad suficiente de nutrientes, pues entonces sí se requeriría de suplemento. Todo depende de cada persona. Yo creo que no es fácil decir a todo mundo tiene que tomar. Yo recuerdo cuando yo era niña, se daba mucho pues la idea de que tenían que tomar aceite de hígado todos los niños y así como que casi los formaban de a cucharadita para que tomaran aceite, ¿no? De hígado de bacalao. Yo creo que era una medida que sin saber los papás la tomaban en ese momento. Si era suficiente la cucharadita, pues quién sabe, ¿verdad? Pero al final de cuentas ahora se sabe que sí tiene algo de vitamina D algunos aceites de pescado. No todos, pero de alguna forma son suplementos que se consideraban de manera natural y que podrían servir. Alita Sánchez pregunta, hace unos días al cepillarme los dientes me sangraron. ¿Es manifestación de mi cuerpo a falta de calcio? No, el sangrado de las encías durante el embarazo es muy normal porque hay mayor vascularidad, así como, es decir, se llenan de vasos sanguíneos el útero y algunas partes de nuestro cuerpo, sobre todo las mucosas, hacen que sea muy sensible al tallado de los dientes. Entonces, el sangrado de la nariz y el sangrado de las encías es común en el embarazo y no quiere decir que haya ninguna deficiencia de nada, es normal. Laura Figueroa nos dice, ¿qué suplemento recomienda para la vitamina D y por cuánto tiempo se debe tomar? Bueno, el suplemento de la vitamina D, como les decía, hay suplementos diarios, hay suplementos quincenales, hay suplementos mensuales. A mí me parece buena idea el mensual
porque se toma solamente una vez al mes y tiene 100,000 unidades. Entonces nos puede aguantar todo el mes y no tenemos que estarnos acordando de tomarlo. Y no nos estamos saturando de vitamina D. Es una cantidad que, aunque tenga 100,000 unidades, si ustedes hacen la cuenta de lo que requiere la persona para el mes, pues puede que le sobre un poquito, pero en lo que se elimina no va a hacer ningún daño el que se tenga una cantidad extra de suplemento. Cualquiera de las opciones puede funcionar por comodidad y por posibilidad de absorción buena y todo. Podría decir que la mensual es adecuada. Okay. Ana Caro pregunta, tuve a mi bebé hace 10 meses, pero bajé muchísimo de peso y no he podido recuperarlo. El doctor me dijo que no necesitaba vitaminas, que solo comiera bien. ¿Es necesario que empiece a tomar vitaminas? Bueno, si sigues lactando, yo creo que sí. Y si no sigues lactando, pero no has logrado subir de peso, pues tendrías que ver qué te hace falta. A lo mejor realmente te estás desvelando mucho y no estás comiendo lo suficiente. Muchas ocasiones las pérdidas de peso así tan importantes es porque se malpasa la mamá, o sea, se dedica a ser mamá al 100 y se le olvida que ella también tiene que comer. Entonces, depende mucho de la situación personal, pero si está lactando, por supuesto que sí, o incluso para recuperar lo que haya perdido. Otra pregunta nos dice, ¿las manchitas marrones en los dientes de los niños es causa de lo que no se consumió en el embarazo? Bueno, es que si ya tiene dientes, pues ya es una situación en el momento que el bebé, digo, ya que está afuera. Entonces, a lo mejor tendría que ver más con algo propio del bebé. No me atrevería a comentar al respecto. Sería como que el pediatra supiera o que los dentistas supieran, porque yo sinceramente no se lo atribuiría al embarazo mismo. Irena Arevalo pregunta, si yo no tengo casi nada de exposición al sol por alergia, es casi seguro que tenga deficiencia de esta vitamina. Estoy amamantando a mi bebé y he tenido cansancio, debilidad y dolor en mi cuerpo. Sí, a lo mejor aquí sí sería un indicador de tener que utilizar vitamina D y calcio, porque aquí no va a formar la vitamina D. Todas las enfermedades que se pueden tener y que no te permiten salir al sol, generalmente nos dan deficiencias de vitamina D. Inclusive hay estudios bien interesantes en los que la gente que vive en países donde no les llega el sol, es en la temporada que no les llega el sol, su vitamina D está hasta abajo. Claro que también aquí yo diría que el cansancio pues es porque está con su bebé recién, bueno, chiquito, y eso implica mucho esfuerzo. Pero claro, hay que complementarla, yo creo que con vitamina D. Otra pregunta dice, mi bebé tiene 10 meses y ya no le doy pecho. Yo sigo tomando ácido fólico y sulfato ferroso. ¿La sigo tomando o la suspendo? Depende de cómo esté el hierro. Ahí yo haría una determinación de hierro y también ver cómo quedó la vitamina D. Haría las dos determinaciones para saber qué requiere. Si todavía, porque se perdió mucho hierro, requiere el hierro, pues hay que seguirle, ¿no? Okay. Otra pregunta dice, ¿es cierto que un bebé absorbe el calcio a la madre cuando está en el vientre? Pues sí, mucho. Por eso es la suplementación, porque el bebé se lleva todo. O sea, yo creo que es algo muy importante que las mamás tengan el suplemento para que no pierdan lo propio. O sea, el bebé no va a quedar descalcificado, el bebé va a jalar el calcio de donde puede. Y si la mamá no está con una buena cantidad de calcio en sangre, pues se lo va a jalar de los huesos. Otra pregunta nos dice, si ya presento descalcificación y estoy embarazada, ¿cuál es el tratamiento a seguir? ¿Mi hijo nacerá con descalcificación? No, te vas a descalcificar más tú. Tienes que consumir calcio. O sea, tienes que tener una ingesta suficiente de calcio y a lo mejor vitamina D también, porque si ya estabas descalcificada, aquí muchas de las personas que están descalcificadas al empezar el embarazo, a veces es que tuvieron algún problema de anorexia, por ejemplo, digo, no sé si es el caso, pero entonces hubo una temporada en la que no llegaron a la masa ósea óptima, es decir, a la mejor calidad de hueso que se lleva a los 32 años. Si no llegaste a esa masa ósea óptima, entonces vas a empezar con un déficit y a través de la vida vas a seguir perdiendo. Entonces, ahorita que estás embarazada, es muy importante el que consumas extra calcio y los alimentos no va a ser lo suficiente. Tienes que consumir una cantidad de calcio, pues en medicamento, bueno, extra y vitamina D tal vez. Eso lo tienes que platicar con tu médico. Okay. Otra pregunta nos dice, estoy dando leche materna a mi bebé de 4 meses. Se me cae mucho el cabello
y me dijeron que siga tomando ácido fólico. ¿Con qué vitaminas puedo combinarlo? Bueno, en realidad el ácido fólico ya a esas alturas ya creo que no tiene mucha utilidad, pero el calcio sí, el calcio y la vitamina D. Okay. Xiomara Morales pregunta, tengo un bebé de 2 meses y medio y en el embarazo tuve anemia. Ahorita estoy muy flaca y no logro subir de peso. ¿Tengo que tomar sulfato ferroso? Pues yo pienso que sí, eso le debería de decir a su médico, pero si estaba anémica, probablemente siga anémica. Yo haría una biometría hemática para ver cuál es su cifra de hemoglobina y empezar a tomar el sulfato ferroso. ¿Puedo tomar biotina si estoy amamantando a mi bebé? Esa pregunta yo se la haría al pediatra. No sé cuál sea el concepto. Yo ahí con los bebés no me meto, porque los pediatras tienen opiniones muy diversas y yo no quisiera opinar. Okay. Otra pregunta dice, ¿qué tan cierto es que cuando tienes un tratamiento de ortodoncia durante el embarazo, se debe retirar por cuestiones de descalcificación? Eso es relativo. Algunos ortodoncistas prefieren porque sienten que tienen riesgo de que se desmovilice los dientes más. Yo creo que el dentista tiene que tomar la decisión, depende, porque hay quienes están en ortodoncia y están llegando al final y dicen, no, pues no lo quiero dejar porque voy a retrasarme y lo siguen. Depende mucho del caso de cada persona y en qué etapa están. No empezar un tratamiento de ortodoncia, sí, yo diría que no es el momento de empezar. Pero si ya llevas un año con la ortodoncia y a lo mejor ya llevas 2 años y estás terminando, pues no lo vas a dejar ahorita. Okay. El flúor también se los dan los dentistas cuando están embarazadas y eso creo que es muy buena idea. Sí. Al parecer son todas las preguntas, doctora. Muy bien, pues yo lo único que les quisiera dejar como corolario es que recuerden que es muy importante la preparación previa al embarazo. Ya que las que están embarazadas, bueno, pues hay que tratar de seguir las mejores lineamientos para tener un embarazo sano, pero si estamos pensando, planeando un embarazo, pongámonos las pilas, hagamos todo lo necesario para entrar a un embarazo de la manera más saludable y que pueda concluir con éxito el embarazo, porque tenemos como meta tener un bebé sano, pero desde luego también una mamá sana, no una mamá que quede toda maltratada después del embarazo porque no pudo lograr como mantenerse las condiciones de salud adecuadas. Entonces, el tener una educación nutricional buena es importante, pero el suplementar algunas sustancias que pueden ser claves en el desarrollo, ver que no estás anémica y si estás anémica empezar a tomar hierro, tener un suplemento de calcio, tener un suplemento de vitamina D con anticipación. Se puede estar utilizando meses antes, por ejemplo, la vitamina D una vez al mes. Cuando te embaraces seguramente vas a tener una reserva suficiente. Les agradezco mucho y ojalá que haya sido de utilidad la plática. Agradecemos mucho a la doctora Miriam Marín por impartir tan interesante tema. Nos vemos en el próximo Facebook Live. Que tengan un buen día y gracias por su asistencia.